Segundo bloque en Agenda Abierta. Seguimos charlando hoy aquí mano a mano con Pablo Cosiner, el diputado nacional que nos vino a visitar. ¿Cómo es la semana del diputado nacional? ¿Tiene que viajar mucho? Está en Buenos Aires gran parte. ¿Cómo es? Porque estás allá en el Congreso. Muchos lo vemos desde lejos, claro, porque no tenemos la posibilidad, pero... En mi caso, yo normalmente me voy en el vuelo de los martes a las 6 de la mañana. Sí. Estoy martes, miércoles y el jueves vuelvo. Depende de la actividad, puedo volver el jueves al mediodía, jueves a la tarde o jueves a la mañana. De ahí aprovecho jueves a la tarde, viernes en algún lugar seguramente del interior y sábado, el domingo sí cierro para la familia. Claro, pero si no después te pasan factura y se complica. Un dato chiquito quiero aprovechar para compartirlo con todos y con Pablo acá también. Me decía un diputado provincial, es del PRO, y que existía la posibilidad, bueno, todos te dicen, no vamos a hablar de candidaturas, hay que ser cautos, todo, pero que existía la posibilidad de que a lo mejor más adelante pueda ser candidato a diputado nacional. Y que dijo que no porque le tenía miedo a los aviones. Entonces me quedo en Salta porque le tengo miedo a los aviones. Sí, si sos diputado nacional te tenés que ir en auto, ir y volver, es una locura todo el tiempo. Hay diputados nacionales que van en auto. Sí. Porque les queda cerca, ¿no? No, hay algunos que no les gustan los aviones, muy pocos, ¿no? Muy pocos. Claro, el resto utiliza los... Sí, no. Y se puso en cuestionamiento esto de que canjean los pasajes. ¿Cómo es ese tema que a veces no se llega a comprender? Bueno, ya mucho? no existe más. Lo que pasa es que eso pasaba fundamentalmente con los diputados de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y algunas otras provincias. Que son los que no tienen que viajar. Que no usaban, entonces tenían la posibilidad de que si no usaban los pasajes los canjeaban por un valor determinado, que estaba valorizado. En el caso nuestro no. Y hoy hay una opción que vos podés usar tantos pasajes y tener aparte gasto de movilidad si no usas todos los pasajes. Por ejemplo, los diputados de Entre Ríos que no tienen el aeropuerto o a algunos le conviene venir en vehículo, entonces a ellos se les reconoce por movilidad el gasto de combustible. Más. En el caso mío no, yo no uso los pasajes, no tengo ni gasto de movilidad. Algunos diputados se lo dan a entidades sociales o a alguien que lo necesita. Eso sí, no sé si se sigue haciendo. No, eso sí, vos tenés tus pasajes nominales y podés cederle por pedido, supongamos, a nosotros nos pasa mucho derivaciones médicas, de urgencia. Gente que la derivan, que la obra social le cubre para uno y quiere viajar otro, de todo tipo, gente que de Buenos Aires viajó y no puede volver y tiene que ir porque falleció un familiar o organizaciones no gubernamentales que te piden para hacer congresos. Entonces si te quedan, no vas a usar, puedes cederle a alguna de las organizaciones, colegios profesionales. Bueno, eso sí se puede. Se puede optar. Bueno, el Congreso Nacional ha sido escenario de debates cruciales este año, desde la despenalización del aborto o la legalización del aborto hasta cuestiones relacionadas como por ejemplo la donación de órganos. Y en ese debate en particular, quien hoy está aquí con nosotros, tuvo un toque diferencial porque habló en primera persona, habló de un caso que le había tocado vivir. Y escuchen lo que decía Pablo Cosiner cuando en su momento apoyaba lo que se conoció como Ley Justina, en honor a la niña joven que inspiró el proyecto que se terminó aprobando. Hoy estoy aquí como legislador, pero la verdad que si las circunstancias de la vida hubiesen sido otras, yo tendría que estar allí, junto con los padres de Justina, con Ezequiel y con Paola. Él es Juan Pablo. Yo digo él porque lo que hemos tenido esta difícil circunstancia de perder un hijo, solemos hablar en presente. Y esta ley Justina podría denominarse también ley Juan Pablo. A mí me tocó la situación desgraciada de perder a Juan Pablo en una terapia en el hospital italiano en el año 2011, esperando un trasplante de órganos en emergencia nacional. Y la verdad que nunca imaginé que las circunstancias de la vida me iban a llevar a esta situación. Sí me prometí cuando sabía que iba a ser diputado nacional, hacer todo lo posible para que lo que es el corazón para mí de esta ley, que es la presunción de donación de órganos, se haga realidad. Creo que ese es el desafío de esta ley. Con lo cual, lo que yo puedo transmitir es qué es lo que significa esta ley para cientos de familias o miles, de acuerdo a las estadísticas, a las cuales deseamos claramente que no les pase lo que nos pasó a nosotros y que tengan una alternativa de vida para sus hijos. Bueno, hoy tomando un poquito más de distancia de lo que sucedió en ese debate, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se vivió?
Bueno, fue muy emocionante, muy intenso. El tiempo te permite a veces afrontar estas situaciones. Este debate por ahí en el año 2012, 2013, no sé si lo hubiese podido dar de esta manera. Claro. Pasado el tiempo, las heridas no se curan nunca, pero se van acomodando, ¿no? Y la verdad que es un proceso. Yo siempre pensé, desde que era diputado, desde que comencé a ser diputado nacional, poder llegar a este momento en donde por lo menos colaborar en algo de alguna manera para que la experiencia que nos había tocado a nosotros como familia sea en la menor cantidad de familias la que les tenga que tocar. O sea que... ¿Qué le había pasado a tu hijo? ¿Qué tenía? Mi hijo había nacido con un problema de ácidos biliares en el hígado, con lo cual ya desde el nacimiento, a los pocos días, viste que los chicos, algunos se empiezan a poner amarillos por la bilirrubina. Lo primero que se pensó que era eso. El proceso seguía, se hicieron las curvas. Bueno, la cuestión que tuve la suerte de dar con una doctora Gladys Villarroel, muy preparada aquí en Salta, que es la que le hizo el diagnóstico rápidamente, derivó al hospital italiano. Ahí empezamos a trabajar con el equipo. Claramente, bueno, se planteó que Juan Pablo tenía este problema de ácidos biliares, se produce una especie de cirrosis en el hígado y el trasplante es la única salida. El primer trasplante se lo hacen a los 2 años. En una urgencia, la carencia de órganos era tal que hubo que trabajar en la reducción de un hígado de una persona adulta de 30 años a un tamaño de un bebé de 2. Digamos. Con lo cual fue una cirugía también de urgencia con algunos problemas y salió. Por el tipo de cirugía y había que hacer una compatibilización en parte de las vías biliares de una persona adulta con un chico. Había algunos problemas quirúrgicos que sabíamos que podía generar complicaciones el día de mañana. Pasó el tiempo, idas y vueltas, para hacerla corta, momentos mejores, momentos peores. Cuando Juan Pablo llega a los 16 años, se empieza a complicar la situación. Él entra en una emergencia en diciembre del año 2010, que vuelve a entrar en lista de espera porque era necesario un retrasplante. Y de ahí no pudo salir. Hasta el 2011, ¿qué estuvo esperando? En enero, él fallece en enero del 2011, luego de 30 días de estar en terapia, emergencia nacional y demás. Bueno, ahora el proyecto se aprobó, es ley. A mí me tocó ir como cronista al Cucay aquí en Salta para los primeros días y me dicen las chicas, las recepcionistas que están ahí, dicen, es asombroso la cantidad de gente que viene a anotarse para salir, o sea, para no donar sus órganos, porque tienen miedo que pase alguna cosa, porque no están de acuerdo. Te deben haber llegado algunos comentarios también. Sí. ¿Qué pasa? Quizás habrá sido la primera semana o las primeras impresiones, pero no sé si se habrá mantenido la tendencia. ¿Qué pasa con la gente que...? Yo creo que son procesos. Lo importante de esta ley es que no es obligatorio donar órganos. Lo que se invierte es la presunción. Antes vos nacías no donante, tenías que ir a decir sí quiero donar. Hoy nacés donante y tenés que ir a decir no quiero donar. ¿Por qué se hace esto? Porque se han hecho muchas campañas de donación de órganos. Hay un criterio de solidaridad de la mayoría de la sociedad, pero por determinadas circunstancias esa solidaridad no se expresa. Entonces, los países que cambiaron su realidad respecto a la donación de órganos, esto no es inventado en Argentina, la Comunidad Económica Europea es la más avanzada en este sentido, España ha sido uno de los países que ha podido resolver esto, lo hizo de esta manera. Entonces, vos tenés toda la vida para decirnos yo no quiero donar órganos. Con lo cual, lo que sí creo que ¿dónde se gana en esta ley? En el respeto a la voluntad del donante, porque a veces la familia después terminaba diciendo no. Exactamente. Claro, no quería. Exactamente. Y para mí, yo lo hablé con las autoridades del INCUCAI, con la gente de Salud Pública de la Nación, la clave del éxito de esta ley está en eso, en respetar la voluntad del donante. Claro. Si yo, adulto, porque obviamente los menores siguen definiendo los padres, tuve toda la vida para decir que no quiero donar mis órganos, decidí donarlos, nadie, pero nadie, ni mis hijos, ni mi esposa, ni mis padres tienen derecho a torcer mi voluntad. Es mi cuerpo y es mi voluntad decidir donar órganos. Es algo que tenemos que aprender los argentinos. Claro, y es la parte más dura. Sí, porque andaba dando vueltas la idea de que, me van a venir a buscar, me van a sacar los órganos de una y es como que... Pero esa es otro mito que, si me permitís 2 minutos, sí, que vos te está bueno en una aclararlo. mesa familiar y lo primero que te tiran es eso, digamos. Para hacer un trasplante de órgano, la complejidad es tan grande. Primero que no hay instituciones en todo el país. Primero tenés que tener compatibilidad de sangre.
después tienen que hacer estudios de histocompatibilidad, que el órgano esté en condiciones, condiciones de trasplante que no se puede hacer en cualquier lugar. Es imposible agarrar a una persona, como quien dice, secuestrarla, matarla, abrirla, sacarle un órgano y hacerlo a otro. Cada tanto se viralizan en WhatsApp. Técnicamente es una fantasía y es imposible. Entonces, esos mitos son los que hay que empezar a hacer caer, porque nadie y bienvenida a la ley para charlarlo y para poder bienvenida hablar. a la ley para discutirlo. Igualmente, la tranquilidad es que yo puedo decir que no quiero ser donante en cualquier momento. Claro, que muchos ya lo hicieron, Y digamos. que es válido. Y que si uno lo quiere hacer hoy o el lunes mismo, Y lo puede hacer. Y es más, puede hacerlo hasta el último momento de su vida. Son procesos de maduración de la sociedad que lógicamente tienen que darse. Bien. Saltamos este tema. Fue uno de los que se debatió en el Congreso, lo decíamos. Pablo, quien está aquí sentado hoy con nosotros, tuvo una larga vida política. ¿Empezaste en el romerismo o empezaste antes? No, yo empecé a los 18 años, reinstalada la democracia. ¿Haciendo alguna función pública o partidariamente militante? Yo digamos? empecé a militar en la Juventud Peronista en el año 1984, bien salí de la universidad, fui presidente del Centro de Estudiantes de la carrera de Derecho. En ese momento era gobernador Roberto Romero. En la época de Roberto. Claro, y yo estaba en una línea que no era la de él, en ese momento se llamaba Intransigencia y Movilización Peronista, Lista Blanca, que la lideraba luego quien hoy es ministro de Gobierno de la provincia, Marcelo López. Yo empecé militando en el sector de él en su momento. Mira, y hoy coincidentemente comparten proyectos. Y siempre hemos estado muy vinculados desde la amistad. Y has cumplido funciones públicas en Recién electivas y también, digamos, en el Ejecutivo. Yo empecé a los 18 años a militar, como un militante más, y recién, cerca de los 40 años, tuve mi primer cargo siendo diputado provincial, 30 y pico. Fui ministro de Gobierno y diputado nacional. No entré por la función pública a la militancia política ni al Partido Justicialista. O sea, lo hice por una profunda pertenencia a las ideas, ¿no? Bueno, y fuiste diputado. ¿Provincial fuiste? Fui diputado provincial en 2 periodos, Sí. presidente de bloque, luego 3 años ministro en la gestión de Juan Manuel. Sí, el famoso superministro en su momento, porque eran varias áreas dentro de una misma, que estaba Sí. Justicia, Derechos Humanos, Primero Seguridad, Justicia, Gobierno. Seguridad y Derechos Humanos. Después tuve ese ministerio y 8 meses a cargo del Ministerio de Gobierno, o sea, 2 ministerios. Y después se juntó todo y fue ministro de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos. Claro, una cosa rara, pero se dio la conjunción Sí. de todo ahí. Una etapa muy interesante, me aprendí muchísimo. Está. Y ahora como diputado nacional. Muchos hablan de la posibilidad de que sea candidato para el año que viene, en el 2019, a gobernador. ¿Eso está decidido? Me gustaría, sí, Sí. me gustaría ser candidato a gobernador. Y Me esa que gustaría sería ser como la gobernador. frutilla del postre, digamos, para la carrera política. Sí, obviamente, uno va ganando Depende de la gente, experiencias. si uno quiere votar o no quiere votar, y si termina Exactamente. convenciendo lo que diga Pablo Cosiner. Pero... Lo que pasa es que también es verdad que hoy yo estoy cumpliendo un rol institucional muy importante, que siendo el presidente del Interbloque que representa a todos los gobernadores, y también estoy trabajando más allá de que el gobernador explicite más adelante, cuando él quiera, sí o no, su vocación de ser candidato a presidente. Estamos trabajando muchos dirigentes a nivel nacional para esa proyección de Juan Manuel Urtubey. Llegado el momento, veremos cómo se dan las circunstancias y la decisión que voy a tomar. Por suerte he llegado a un equilibrio en la vida personal y política que no me corre ninguna decisión de tipo personal. Pero la intención es ser candidato Pero para mi gobernador. intención, sí, originalmente es ser candidato a gobernador. Y tendría que competir porque hay varios nombres en danza ya, con un colega suyo actualmente, con Javier David, por ejemplo, Miguel Isa, vicegobernador, dentro del mismo espacio político quizás, Alfredo Olmedo, Gustavo Sáenz, que ya lo anunció también. ¿Cómo ve esa disputa el que va a ocupar el próximo sillón? El que deja a Urtubey después de 12 años y el que deja a Romero, o sea, 24 años después. Bien, me parece bien. Creo que Salta va a entrar en otra etapa distinta de la política, de mayor nivel de horizontalidad, de liderazgos más vinculados a la democracia del poder. Creo que lo que necesita Salta es mayor democratización del poder. Que el salteño común sienta que su futuro gobernador es un ciudadano común, que no es alguien que viene de la estratosfera o de un determinado sector de la sociedad, sino que es un ciudadano común, que lo puede cruzar en la calle, que no cambia sus hábitos, que habla y piensa parecido, que vive parecido. Vos decís, ¿esto solamente define un gobernador? No, pero hoy es mucho. Por lo que se vive en la política argentina, es mucho. Y obviamente después hay desafíos económicos que tienen que ver con el proceso de industrialización que requiere la provincia de Salta y de desarrollo, sí o sí. Pero creo que la etapa política de Salta es muy interesante por eso que viene, ¿no? Me parece que
lo que va a buscar la mayoría de los salteños va por ese lado. Y los peronistas aquí en Salta primero van a tener que sortear la interna también, que va a postular a Urtubey como presidente. Tenemos entendido que quizás aparezca un candidato que pueda hacer oposición para noviembre. Las elecciones a gobernador todavía no están definidas. Es potestad del propio Juan Manuel Urtubey definirlas. ¿Ya saben algo? ¿Manejan alguna posibilidad de cuándo podría ser? ¿Se charla esto con Urtubey? No, porque la verdad que cada vez que por ahí uno charlando de política, de la gestión, empieza a entrar en la cuestión local, siempre el tema no es momento, ¿no? Creo que en eso es muy prudente el gobernador y puede parecer hecho, porque de hecho se habla mucho de esto y se dice no es momento, y es muy difícil que sea el momento con esta crisis que vivimos nosotros hoy, sentarse a hablar de una elección. Salta, así como antecedente, tiene que hace 2 años hicimos la elección unificada nacional y provincial, con voto electrónico y voto papel juntos, y fue muy buen resultado. O sea, Salta fue la única provincia que, habiendo implementado boleta electrónica, no dio marcha atrás. Buenos Aires, con toda la estructura que tiene, dio marcha atrás y aplicó voto papel. Creo que ese es un avance muy importante que a mi criterio habría que tratar de cuidarlo. Se podría continuar con ese mismo sistema, digamos. Ojalá que podríamos hacer boleta única electrónica nacional y provincial. Claro, no vamos a renunciar. Ya con el tiempo no se da. No, pero queda poco. Tenemos alguna alternativa. Si el gobierno nacional entiende que porque se necesita una ley nacional y también el consenso nacional, de que por lo menos nos den la oportunidad a las provincias que ya lo implementamos en un 100%. Nosotros ya llevamos varias elecciones en Salta implementando el 100% del padrón, con lo cual no nos costaría nada utilizar el 100% del padrón para que en Salta por lo menos se pueda votar presidente de otra manera. Esa es la alternativa, no hacerlo en todo el país. ¿Qué impacto tiene Urtubey presidente en Salta? ¿Arrastra o no arrastra a su candidato a gobernador? Sería falso decir que creo que no. Yo creo que va a tener una incidencia muy importante, pero no por un arrastre electoral solamente. Creo que es la oportunidad que por ahí otras provincias han tenido y nosotros no todavía, de poder llegar al máximo nivel de responsabilidad a un salteño. Claro, y que alguien que sepa los problemas no solamente de Salta, sino del norte, de esta zona del país, pueda colaborar para transformarlo. No digo siendo injusto y dándole solamente a Salta, sino que poniendo el problema de Salta y de la región en un lugar que hasta ahora no se ha podido poner. Claro, se supone que si se presentaba Menem, La Rioja lo apoyaba, si venía Cristina desde el sur también la apoyaban, Urtubey siendo candidato del norte, por lo menos Salta lo debería apoyar, o es lo que se sobreentiende. Yo no digo que vaya a salir toda la gente corriendo necesariamente a votarlo, pero creo que sí, suma, digamos. Sí, creo que sería muy importante. Bueno, nos quedan los últimos minutos. Lo hacemos habitualmente, no muy seguido, pero con algunos invitados lo proponemos, un ping-pong, un par de fotos de referentes políticos de Salta para que nos dé algunas definiciones nuestro invitado de lo que piensa o cómo se relaciona con cada uno de ellos. Y lo hemos relacionado a Urtubey. Si lo tuviera que definir en un par de palabras, Juan Manuel Urtubey, gobernador de la provincia. Yo admiro su vocación de trabajo y su convicción de ir a lo que cree que hay que hacer. ¿Tiene con qué ser presidente? Sí, creo que sí, absolutamente sí. Lo hablamos te voy a decir el día, si no me equivoco, 11 de agosto del año 2008, el día que yo asumí como ministro de Justicia. ¿Cómo fue esa charla? Porque yo no había estado con él acompañándolo en su campaña. Estaba como candidato a gobernador. Yo estaba en el Partido Justicialista y él había conformado su frente. Y cuando él me convoca ya veníamos hablando, porque en realidad nos conocemos hace mucho. Y que en el 2008 dijo, yo voy a ser presidente, acuérdate. No, hablando me dijo, yo quiero hacer un proceso en Salta y después tener la oportunidad de poder hacer presidente de la Nación. Él estaba convencido. O sea, hace 10 años atrás él ya... Y yo le dije, yo te voy a acompañar, porque yo reconozco las generosidades de aquel que convoca al que piensa distinto. Yo no acompañé a él en su candidatura a gobernador y sin embargo, porque nos conocemos de hace mucho tiempo y sabemos de las cualidades, de los valores de cada uno como persona, no como dirigente, decidimos iniciar este camino juntos. Entonces yo le dije ese día que yo lo iba a acompañar hasta ese día para que él pueda ser presidente, aportando lo que yo pueda hacer. Por eso, llegado el momento, yo voy a ver qué decisión tomo. Está. Sin embargo, en las últimas elecciones con las que llegaste a ser diputado nacional, fuiste segundo en la lista por arriba, Javier David. Muchos me decían desde la comidilla, está enojado Pablo porque él dice que fue leal, que lo siguió todo, y mirá, le dan el segundo lugar, que muchos pensaban que iba a entrar un solo diputado nacional por esa lista, sin embargo entraron 2 y llegaste. ¿Hubo ese enojo? ¿Hubo alguna rispidez con Urtubey? No, yo si me enojo decididamente no acepto.
Yo hablamos, entendí las razones, los momentos, y le metí. Yo cuando estoy convencido en algo avanzo. Yo no entiendo a la política como construcciones personales, no la entiendo ni la voy a entender. Eso a veces te genera tus problemas porque por ahí los personalismos son en la política más más diarios, ¿no? que las construcciones colectivas, que creo que son más generosas. Cerramos la lista, se acordó así, se avanzó y listo. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Vamos con la segunda imagen. Juan Carlos Romero, senador nacional. Creo que ha sido un buen gobernador desde lo estadista para poner a Salta en una situación de políticas públicas que se han respetado, como el tema del turismo, como en su momento el apoyo al desarrollo industrial. Por ahí lo que no coincidí después en las posiciones políticas de él haber dejado el peronismo y en algunas cuestiones nacionales, ¿no? de política que nos ha diferenciado, no ha continuado en el Partido Justicialista. ¿Y hoy tenés diálogo con Romero? Sí, dialogamos. Por el trabajo en el Congreso, digamos. Sí, no, pero se ha recompuesto diálogo. Hubo momentos donde no se dialogaba tanto, él tenía otra posición respecto también de la gestión provincial, y creo que el tiempo también nos pone a todos en otra situación. Ya vamos ganando años y sabiendo separar la paja del trigo y las diferencias, y hoy dialogamos mucho en temas que tienen que ver con la provincia. ¿Y cuando te llamó Urtubey para ser ministro, le dijiste a Romero, che, mirá, me llama, o ya era un tema hablé cerrado? con él, ¿Sí? hablé con él y hablé con Walter Guayan. Claro. Porque yo creo que las cosas hay que hacerlas de frente. Hablé con quien dejaba de ser, había sido gobernador, pero era en ese momento presidente del Partido Justicialista, y le comenté la charla que había tenido con Urtubey, y no hubo... Algunos cuestionaban eso, ¿no? El que está fuera de la política, el que no lo entiende, dice, che, mirá, jugaba para Boca y ahora está en River, digamos, es como que pero también ve de un equipo y del otro. ¿Cómo se explica eso? Se explica porque también Urtubey tenía la profunda vocación como peronista de acercarse nuevamente al Partido Justicialista. Él entendía que había llegado sin el partido, pero que debía gobernar tratando de que el partido esté. Entonces, me parece que se dio eso, y ese fue el proceso que se dio después. Y después hablé con Walter Guayan, que era quien había sido el candidato a gobernador, que aparte con el cual tengo muchísima relación, teníamos una amistad muy profunda, hace tiempo que no nos vemos, pero también porque yo creo que las cosas hay que hacerlas de frente, no hay que ocultarlas. Vamos con el próximo, uno más. Gustavo Sáenz, intendente de la ciudad de Salta. Muchos minimizamos a Gustavo, me incluyo, en cuanto a que si iba a poder llegar a ser intendente. Y también es una persona que ha demostrado profunda vocación. Disiento con él totalmente en su posición política nacional. Yo no voy a negar el carácter de peronista de él, pero creo que está equivocado apoyándolo al presidente Macri en su posición política, ¿no? Sé que ha sido crítico últimamente en los últimos días, pero lo respeto mucho. Y vos sos vecino de la ciudad de Salta, ¿cómo ves la gestión que está haciendo como ciudadano? Mira, todavía falta, ¿no? Creo que le está poniendo voluntad en la gestión de las obras públicas. Creo que todavía falta por ahí tener un plan general de ciudad, ¿no? Que no solamente sea tapar los baches, sino lograr el desarrollo de Salta como ciudad, ¿no? Me parece que hay lugares o espacios que deben ser revalorizados. Todavía le damos un crédito una chance. más. Sí. Bueno, y la última, para cerrar, porque ya estamos con el tiempo cumplido. Alfredo Olmedo, diputado nacional, y dice también candidato a gobernador para el año que viene. Hablo mucho con él, ¿no? Sí. Porque tenemos buena relación de lo personal, y obviamente la mayoría de las cosas que piensa, como las dice, no las comparto. Soy un estilo totalmente distinto de política. Él tiene algunas definiciones claramente que yo no comparto, desde la vida y desde la concepción y desde los valores. Sí, sin embargo, en algunos temas votaron, por ejemplo, contra el aborto, votaron todos igual. Sí, no, en eso sí, pero por ejemplo el tema de la pena de muerte, claro. como él a veces, yo creo que la política hay que criticarla, pero también hay que trabajar para recuperarla, no denostarla permanentemente, porque es la herramienta de la democracia también. Pero bueno, yo por suerte sé separar las disidencias de la política de las relaciones personales, y eso te simplifica mucho la vida.
Muchas gracias por tu punto de No, vista y por muchas la gracias a visita a vos. Agenda Abierta, Pablo. Cosiner, diputado.